buenos días para todos. Por acá les socializa la unidad número 1 el doctor Luis Belloso, quien será soy la persona encargada de desarrollar con ustedes estas 4 semanas la asignatura de Negocios Internacionales. En la plataforma se encuentra cargada ya el plan de actividades, o sea, la forma bajo la cual vamos a desarrollar la asignatura, con las 3 actividades que vamos a desarrollar. Son 4 encuentros, del cual el primero es síncrono, que lo estamos desarrollando el día de hoy. El segundo y el tercer encuentro son netamente asíncronos, y el cuarto encuentro ya si nos volvemos a ver nuevamente, porque vamos a tener un encuentro síncrono donde van a desarrollar una actividad que estoy viendo por la cantidad de participantes, todavía no estoy muy seguro si la vamos a desarrollar en forma individual o en pareja. Creo que lo vamos a desarrollar en pareja. ¿Cómo vamos a evaluar cada actividad? Son 3 evaluaciones. Ustedes tienen ya cargado entonces el contenido programático, así como el plan de actividades. ¿Qué vamos a hacer para la evaluación número 1, que corresponde a la unidad 2? Cada participante va a desarrollar un análisis. ¿Pero qué tipo de análisis? Lo decide cada participante. Si va a ser un análisis crítico, si va a ser un análisis descriptivo, si va a ser un análisis comparativo, pero lo importante es que lean el contenido de la unidad. Por ejemplo, unidad número 2 se trata de negociación. Perfecto. Yo tengo aquí en el contenido programático unos ejes temáticos y me apego a ellos, pero los enriquezco. Busco otro material que le puedo anexar, busco otros puntos que le pueda añadir, busco información de artículos científicos, porque es muy importante que nosotros busquemos, así como indagamos en los libros de teoría, también lo podemos hacer en artículos científicos que ya estén publicados, claro, considerando que las revistas que nos estemos obteniendo sean revistas de impacto. Entonces nos buscamos esos portales, el Google Académico, por ejemplo, que es un portal que nos lleva a Renacir, Cielo, revistas renombradas en la comunidad científica, reconocidas, mejor dicho, y allí buscamos elementos que incorporar a nuestro análisis para enriquecerlo. Entonces, cada participante va a decidir qué tipo de análisis va a ejecutar. Análisis crítico, análisis detallado, análisis comparativo, análisis semántico. Independientemente se va a respetar la posición de cada participante. Lo importante es que considere el tema, perdón, que está en el contenido programático, y lo vaya y desarrolle el análisis. Así van a hacer con con la unidad número 2, que es la actividad evaluativa número 1. Igual van a hacer con la unidad número 3, que corresponde a la actividad evaluativa número 2. Van a considerar un tipo de análisis y van a desarrollar el contenido en función a lo que se está solicitando. Para la actividad número 3, ahí sí vamos a cerrar con la socialización de los participantes. ¿Qué quiero decir con la socialización? Lo estoy viendo, como les dije, si desarrollamos la unidad en pareja o en forma individual, y como estamos hablando de negociación internacional, estamos hablando de acuerdos, entonces de tratados. Cada participante grupo de participantes, va a determinar con qué tratado va a trabajar, y lo van a analizar, lo van a detallar y van a montar su presentación sobre cuál es la visualización de ustedes, por ejemplo, de un tratado en derechos humanos, de un tratado en cooperación económica. Cada participante o grupo de participantes lo determina en forma libre qué tratado va a trabajar. ¿Comprendido esto, compañero? Duque, me indicas por favor si las instrucciones quedaron claras, si hay Sí, algún punto. totalmente, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Entonces comenzamos con la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy. El contenido programático. ¿Cuál es la visualización o el objetivo general que plantea la asignatura? Desarrollar los conocimientos teóricos, así como métodos de orden estratégico y las habilidades para funcionar en procesos de negociación, para el óptimo desempeño e interacción entre los diversos actores que participan de forma o manera activa en la comunidad internacional, es decir, los estados.
las naciones. Para ello vamos a trabajar 4 unidades. Hoy vamos a ver entonces la unidad número 1, que se denomina Tratados Internacionales, donde ustedes no van a tener que desarrollar ninguna actividad evaluativa. La unidad número 2, que se llama negociación internacional, allí ustedes van a desarrollar un análisis como lo expliqué anteriormente. La unidad número 3, que es resolución de conflictos, vuelven entonces a desarrollar un análisis como lo expliqué anteriormente. Ya llevamos allí 2 evaluaciones. Y la última unidad, que es negociación y toma de decisiones con base a tratados internacionales, vamos a desarrollar lo que les expliqué hace rato, y seleccionan, determinan, bueno, vamos a tratar entonces, vamos a trabajar con un tratado en el orden de la cooperación económica, perfecto. No, vamos a trabajar con un tratado en el orden de derechos humanos, perfecto. No, que vamos a trabajar entonces con un tratado que está orientado a la cooperación tecnológica, perfecto. Entonces, cada participante o grupo de participantes, creo que lo vamos a desarrollar en pareja, va a leer un tratado y va a analizar ese tratado. Ya, entonces allí estamos viendo a grandes rasgos cómo vamos a desarrollar el contenido de la unidad. Comenzamos entonces con una reflexión de Jeffrey Sachs, que a pesar de ser un empresario y orientado al liderazgo, hay una frase célebre. ¿Por qué digo yo célebre? Porque habla de 2 acciones claves. Plantea en su pensamiento que la revolución en la sociedad, entonces lo que hablamos de Estado, hablamos de sociedad, crea desafíos y oportunidades para los países. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que apalancarnos en ver qué desafíos se están presentando, pero también qué oportunidades se están presentando. Y eso no lo hacemos nosotros como personas naturales. Por supuesto, tenemos que verificar que nuestros máximos representantes, nuestros gobernantes, se encuentren con apertura hacia visualizar desafíos, pero también buscar oportunidades que permitan el desarrollo de la nación en el orden económico, político, social, cultural, de derechos humanos, salud, economía, o sea, todos los aspectos bajo los cuales una organización, un Estado, debe plantear sus acciones. Entonces, se deben aprovechar estos desafíos como también visualizar estas oportunidades entre países, organizaciones e instituciones. Entonces, fíjense la importancia o la relevancia que determinan allí los tratados internacionales para que entre 2 naciones o entre un grupo de naciones se determine entonces qué desafíos se presentan en la sociedad, qué oportunidades se están generando en ese entorno y nosotros con qué capacidad contamos para poder aprovechar, generar tratados, generar oportunidades, fomentar la participación y, por supuesto, desarrollar un ganar-ganar entre todas las áreas o entre todos los elementos participantes en esa actividad. Para ello, entonces, vamos a hablar un poco y qué es una negociación internacional. Según Martínez y Valverde, una definición del año 2018, tiene escasos 6 años, pero se encuentra ampliamente vigente, dice que es un tipo de negociación en la cual intervienen distintas partes pertenecientes a diferentes culturas, diferentes países, pero que tienen implicancias transculturales e interculturales. O sea, transculturales estamos hablando de un fenómeno que traspasa las culturas. Tenemos entonces en los actuales momentos una amplia orientación en Venezuela a estudiar, analizar el impacto de otras culturas y cómo esas otras culturas hacen vida dentro de nuestro país, pero también nos marcan pautas. Pero también entre esos aspectos transculturales tenemos elementos interculturales. O sea, que elementos de nuestra cultura propia venezolana la estamos dividiendo en subculturas y esas subculturas hacen parte en cada región del país. Entonces, como esos elementos interculturales, pero también transculturales que se dan en un país como elemento propio, pero también con el abordaje de culturas internacionales, intentan o se orientan al acercamiento de posiciones para conseguir situaciones consideradas como aceptables, o sea, como idóneas, ideales para ambas partes, que les permite entonces desarrollar una relación
que va a fortalecer, pero también va a favorecer sus intereses. En un proceso de interacción comunicativa en el que dos o más partes se integran intentando resolver un conflicto de interés, utilizando, fíjense, el diálogo y la discusión. Pero estamos acostumbrados a escuchar la palabra discusión y relacionarla con una alteración. No, discusión es que nosotros estamos hablando y yo te digo, por ejemplo, Johnny, el pensamiento crítico es más relevante que el sistémico. Y tú me dices, no, Luis, lo siento. El pensamiento sistémico integra ya el crítico, pero también integra el creativo. Entonces ahí vemos cómo estamos llegando a un acuerdo solamente a través del diálogo. Entonces, discusión no necesariamente significa que tenemos una situación, que tenemos un problema, por así decirlo. Descartando la violencia como método de actuación, avanzando hacia un acercamiento gradual mediante concesiones mutuas, o sea, aquello de ganar-ganar, se distinguen sus elementos principales como lo son los polos negociatorios o las partes que están negociando, cuál es el objeto o el elemento que se está negociando, pretensiones de ambas partes o las posiciones que aspiran ambas partes, propuestas y contrapuestas de la modalidad del acuerdo que cada una de las partes las presentan y conversan, dialogan, discuten en el sentido figurativo para desarrollar un acuerdo. Arredondo, en el 2019, plantea que la negociación internacional se constituye como un mecanismo esencial de relacionamiento. Fíjense, hablamos de relacionamiento, entonces ya sabemos que estamos ahí abordando las relaciones, en este caso relaciones internacionales. Es una herramienta primaria en la solución de controversias entre los seres humanos, y ahí cuando hablamos de los seres humanos, entonces nos referimos a la sociedad como tal. Se basa en la visualización de métodos de solución con argumentaciones internacionales. Entonces ya sabemos que estamos hablando ahí, argumentaciones internacionales, ya le estamos dando ingreso al derecho internacional. Desde una óptica jurídica, la negociación ha sido definida como una discusión, conversación entre los representantes de dos o más sujetos de derecho internacional diseñada para producir, yo cambiaría el producir por el general, un acuerdo sobre un punto de interés compartido. Retomamos en la visualización de ganar-ganar, como lo habíamos visto anteriormente en el planteamiento de Velar. Los tratados internacionales es un convenio entre dos o más naciones que adquieren un compromiso para cumplir las obligaciones que están pautadas en ese tratado. Lo más usual es que estos tratados se realicen entre naciones, pero puede ser entre una nación y una representación de alguna entidad, y estén concebidos bajo lo determinado en la Convención de Viena sobre los tratados, que fue pautada está establecida, perdón, desde el año 1969. Sin embargo, se puede dar una relación entre una nación y un organismo internacional. En este caso, la regulación está a cargo también sobre la Convención de Viena, que también determina que no únicamente, se realiza entre dos naciones. Puede ser entre una nación, dos naciones y un organismo internacional. Pues entonces van a llegar a un acuerdo para lograr una visualización y la consolidación de un bien común. Estos acuerdos prevalecen compromisos entre los cuales se encuentran el beneficio económico, el beneficio político, el beneficio cultural y el beneficio científico, entre otros, para todas las partes integrantes de ese tratado. Para que este tratado internacional pueda ejecutarse, pueda firmarse, pueda ratificarse, es necesario que los participantes cumplan con un conjunto de condiciones, entre las cuales se encuentran, primero, la capacidad jurídica. Un sujeto que acuda representando algún organismo internacional debe tener la capacidad jurídica, primero del organismo y segundo de representación de ese organismo, así como de un país, de una nación. La voluntad expresada entre las partes, de las áreas involucradas para llegar a un acuerdo a través de ese tratado, la justificación del tratado en términos de objeto, causa y cumplimiento del protocolo, o sea, para que en el tratado
con base o en base a qué se está generando ese tratado y cuál va a ser entonces el protocolo establecido para desarrollar la negociación, adopción del texto y se me pegaron los patitos, autenticación del tratado, o sea, determinando entonces cuáles son esos elementos que lo están componiendo. Resumiendo entonces, según la visualización de Guerrero Mentevani, que es un término que designa los acuerdos jurídicos entre diferentes estados y un estado y un organismo internacional. Te pregunto, compañero, a Duque, ¿cuál para ti es el tratado internacional que según tu perspectiva, tu visualización, afecta positiva o negativamente al país? ¿Cuál o cuáles? Porque tú me puedes Bueno, decir uno, me puedes decir dos, tres. yo creo que uno de los tratados de mayor incidencia, Disculpa que te interrumpa, Duque. ajá, Estamos aquí, desde esta tribuna, se respetan todas las posiciones políticas y todos los planteamientos. Entonces, me gusta, se me olvidó decirlo desde el principio, pero es lo que primero desarrollo, pongo en el orden de los participantes. Que tenemos que respetar todas las visualizaciones porque es parte de esa relación de buen vivir. a ver, yo pienso que uno de los tratados fundamentales y que incide desde el punto de vista internacional es las regulaciones en referente a nuestra infancia, a la forma de tratar y manejar desde el punto de vista no tan solo interno, sino desde el punto de vista externo, a nuestros niños, a nuestro futuro. Hoy Lo dijiste día, claro, la construcción del futuro. No, no hay sí, otra, no hay otra. eso es trascendente, ¿no? Por cierto, hoy día este cristiano que está hablando aquí aprovecha esta plataforma para decir que soy un feliz abuelo que se estrena en esa nueva etapa de vida. Y Ya que, entiendo entonces por qué más el apego a lo que estás diciendo. en efecto, a ver, el hecho de cómo tratemos a nuestras generaciones futuras va a marcar una fortaleza en nuestras sociedades que en un momento dado determina con precisión cómo va a desarrollarse y cómo va a generar una cultura de responsabilidad, de fortaleza, de enfoque hacia propiciar una mejor sociedad, una mejor forma de equilibrar nuestras relaciones internas e internacionales. Entonces considero que la forma de manejar los tratados internacionales, hay ciertos países que no se entiende si hablan de un desarrollo, no se incorpora a el manejo de los tratados como lo estamos manejando nosotros en cierta medida con la LOXIMAT, ¿no? Que sí es verdad que tiene falencias, no menos cierto es que ha sido un gran salto hacia la búsqueda de esta fortaleza, de este enfoque hacia el desarrollo social, ¿no? Y esta sería interesante tratarlo y evaluarlo junto con la normativa que regula la violencia de género, entendida esta con el enfoque que se hace en el artículo 16 del Código Civil, 16 o 17 del Código Civil, que trata al niño desde su concepción. Hay cierta falencia en nuestro legislador, por lo menos desde el punto de vista interno, con respecto a la evaluación o determinación de tomar al feto, al concebido, como persona para la incidencia del punto de vista jurídico. Cuestión que desde el punto de vista internacional ha sido muy bien evaluado, aun cuando hay países que manejan el aborto, que manejan estos temas desde un ángulo un poco, digamos, poco ortodoxo, con una realidad que hoy en día debemos nosotros buscar canalizar en nuestra sociedad para de esta manera darle garantía real, de garantía verdadera, no con hipocresías acomodacticias con respecto a lo que debemos nosotros pensar como el cuidado, el respeto a la dignidad humana
sobre todo en nuestros niños. Gracias, profesor, por permitirme Fíjate, yo intervenir. estoy totalmente de acuerdo contigo, y sobre todo cuando hablas de las falencias, porque yo particularmente no parto del punto de vista de, ok, tenemos mucha normativa legal por desarrollar, pero también tenemos mucha normativa legal por actualizar. Entonces, cuando tú dijiste lo de la Loximac, así, ok, sí, hay una nueva visualización, porque no teníamos esa normativa, ese instrumento jurídico. ¿Y cómo visualiza la Loximac al niño como el hombre del mañana? Entonces, pensando desde cómo se debe visualizar el desarrollo de esas capacidades, ¿para qué? Para que logre mañana sea íntegro, sea un ser de paz, sea un ser conservador, un ser de respeto, con apego a las leyes, pero entonces tenemos que comenzar por una educación interna para después ir a lo externo, porque si culturalmente nosotros no estamos preparados, ¿cómo vamos a ir entonces a un elemento externo si culturalmente no contamos con las bases? Y en este caso sería entonces la participación de los niños y adolescentes para que ellos puedan como generación de relevo, porque somos transeúntes en esta vida, que ellos como generación de relevo entonces sean los seres constructores del futuro del porvenir. Y allí entonces los tenemos que involucrar en todo ese conjunto de tratados y negociaciones que ellos en algún momento de su vida van a desarrollar con base a lo que el legado que nosotros le hemos dejado como sociedad. Sí. Es integral el futuro, no es la planificación propiamente dicha de nuestro futuro, ver hacia dónde queremos que vaya nuestra sociedad. Hay un término que tenemos que tratar, porque cuando hablamos de planificación, hay algo más arriba que es la prospectiva. Entonces, ¿cómo vamos a no a proyectar, sino a prospectar el futuro, que es todavía donde estamos en pañales? Porque hay sociedades, claro, entraríamos en un dilema que podríamos pasar toda la mañana. Sociedades mucho más avanzadas, pero son sociedades más prácticas. Entonces vamos, por ejemplo, con el tema del aborto. Vemos que, por ejemplo, Estados Unidos hay estados de la nación donde la persona llegue y puede practicarse el aborto legalmente sin ningún problema. En otros estados hay ya, no es tan fácil. En Venezuela tenemos todavía muchos elementos que hablar en relación al aborto, pero está considerado en ciertos casos, está plasmado en ciertos elementos, pero ahora, como sociedad, ¿qué opinamos en torno al aborto? Entonces, es un tema realmente fuerte y, como te dije, es mucha tela que cortar. Entramos entonces, perdón, continuamos con el tema de los tratados internacionales y nos plantea Linares, que es una visualización ya de 1992, pero sigue vigente, que nos plantea que es un instrumento donde se consignan disposiciones libremente pautadas. Entonces, fíjate, escuchamos el término libremente pautadas. Existe libertad, no hay coacción entre dos o más sujetos del derecho internacional con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos. En palabras de Rousseau, de 1996, es un acuerdo entre los sujetos del derecho de la gente, derecho de gente, destinados a producir determinados efectos jurídicos, mientras que Gutiérrez, del 95, establece que es una manifestación concordante de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional destinada a producir efectos jurídicos entre las partes y regidas por el ordenamiento jurídico internacional. La Convención de Viena, de 1969, ya vamos por acá, establece entonces que para los efectos jurídicos entre las organizaciones y estados con base en los tratados internacionales, el artículo número 2 señala que para los efectos de la presente convención se entiende por tratado un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito, donde primero, entre uno o varios estados y uno o varias organizaciones internacionales. Segundo, entre organizaciones internacionales ya conste de acuerdo de un ordenamiento o un instrumento jurídico único o dos más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. O sea que ya ahí vemos la intencionalidad de quienes pueden desarrollar, bajo lo que determina la Convención de Viena, los acuerdos o tratados internacionales.
Pero para que esto suceda, necesitamos entonces la aplicación del derecho internacional, orientado entonces a generar efectos jurídicos en todas sus denominaciones, social, cultural, económico, de salud, tecnológico, todos los aspectos que en los cuales nuestra sociedad está en constante desarrollo y en constante evolución. Tenemos entonces que para que se dé la celebración y entrada en vigor, o sea, entrada en vigencia de esos tratados, primero se tiene que pautar la celebración. ¿En qué se basa la celebración? Es en la capacidad de representación del Estado o de los Estados, de las partes, para primero llegar a una fase de celebración donde se va a negociar, adoptar y autenticar ese tratado o ese acuerdo. Y se va a llevar a una segunda fase de celebración donde se van a manifestar las formas bajo la cual se va a desarrollar, así como el alcance y el consentimiento entre las partes. Ya cuando se determinaron, se ejecutaron esas dos fases de celebración, entra en vigor, en vigencia ese tratado, donde se da una aplicación y una continua revisión. ¿Para qué? Para adaptarlo a las situaciones que se están presentando en el ahora, porque ese acuerdo pudo haber sido firmado en 2015 y hoy 2024 han pasado 9 años, ya hay que reforzarlo, ya hay que hacer, se deben desarrollar actualizaciones, ya se debe de generar una nueva visualización para mantener la actualización de ese acuerdo. Ahora, en función a la reserva de los tratados internacionales, tenemos que primero verificar qué es la reserva. Entonces, se entiende por reserva a la declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado ¿por cuál finalidad? Con la finalidad de adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Haremos entonces que una vez determinado esa reserva, se tienen que analizar las condiciones de admisibilidad, la aceptación de las reservas para ambas partes, con el respectivo análisis de los efectos jurídicos que todo este enfoque, que toda esta admisibilidad y esta conlleva para ambas partes. La observación de los tratados internacionales entonces está basado primero en el Pacta Sunt Servanda y con el base al derecho internacional y la observancia, donde el Pacta Sunt Servanda determina, como ya lo conocemos, que es el principio general según el cual se debe respetar conforme al principio de buena fe, donde con buena fe en base a lo dispuesto en un tratado internacional. O sea, que lo pautado prevalece, partiendo entonces del principio de buena fe en la celebración de ese acuerdo. Tenemos la aplicación de los tratados internacionales que tiene que ver, primero, que son de carácter irretroactivo. O sea, no existe retroactividad, se firmó hoy, pero comenzó, hay que revisarlo porque entonces tenemos que considerarlo desde el año 2023. No, comenzó hoy, 22 de junio del 2024. El ámbito territorial bajo el cual se celebra y en el cual va a aplicar, así como la aplicación con todos sus elementos de los tratados para determinar su efectividad. La interpretación de los tratados internacionales con las reglas internacionales, los medios que se deben pautar para la interpretación, así como la interpretación como hecho de los elementos que contemplan o que conllevan a este tratado. La enmienda y modificación de los tratados internacionales, primero observando, analizando qué es lo que se va a proceder como enmienda para determinar efectivamente la modificación del acuerdo previamente firmado que está siendo objeto de revisión y está marcando pauta o punto de énfasis en una enmienda en función al desarrollo libre de ese tratado y al acuerdo entre las partes en el desarrollo de ese tratado. La nulidad, retirada, suspensión y terminación del tratado tiene que ver entonces primero con la nulidad, cuando se determina que hay un error o dolo en la redacción en el acuerdo como tal y puede llegar o se puede presentar
elementos relacionados con corrupción y con coacción, que ya sabemos entonces que debe existir la libertad de las partes de participar y no el efecto de coacción. Ahora, en función a la terminación del tratado, se tiene que ver el consentimiento en la reducción del número de las partes. Ya no somos tres partes las que estamos trabajando, vamos a la que seguimos. Con el acuerdo internacional, el acuerdo de negociación, no somos tres, somos dos, y las relaciones de violación del tratado con imposibilidad del cumplimiento. O sea, ya allí vemos dos elementos claves. La relación con violaciones de pautas que se han determinado en el tratado o la imposibilidad de una parte de cumplir con una de esas términos pautados. Entonces, cuando no hay consentimiento y cuando hay reducción del número de las partes, allí vemos entonces los elementos para los cuales se puede dar la nulidad del tratado, retirada de una de las partes, suspensión o terminación de ese acuerdo o negociación internacional, de ese acuerdo o tratado internacional que se está ejecutando en un determinado momento. Johnny, nos quedan escasos 5 minutos. Me gustaría tu retroalimentación sobre lo que hoy hemos conversado. Bueno, doctor Belloso, de verdad pues le agradezco permitirme muy humildemente participar en esta formación que usted nos está facilitando en este momento, ¿no? En efecto, a ver, se han visto principios fundamentales como el de la no retroactividad de las normas, ¿no? El principio pacto de buena fe que traen los tratados internacionales. Y por supuesto, la necesidad de que en esta globalización de la cual esta tropelía de información que día a día obtenemos gracias al avance de la tecnología. No hemos terminado Sí, no hemos terminado de comprender una cuando ya tenemos la otra. sí, señor, eso es muy cierto. Entonces, los tratados internacionales, como usted bien lo manifiesta, vienen siendo adaptados. Pero entonces ahora no sabemos qué va a venir primero. Se nos presenta el famoso principio, el famoso problema bizantino, ¿no? ¿Qué será primero? Si el tratado como tal o la necesidad o la inquietud internacional en celebrarlo, porque simple y llanamente no hemos terminado de concluir la celebración de un tratado cuando ya tenemos que buscar la adecuación por modificaciones que se generan en el mismo. Entonces eso nos lleva específicamente a entender la necesidad de adecuarnos y de adaptarnos a esta nueva idiosincrasia mundial, como es, yo creo que hay una universalización del ser humano en esta socialización, en esta nueva forma de visualizar al mundo globalizado. Totalmente de acuerdo contigo. Y entonces ahí es donde debemos que elevar nuestra petición a los representantes de las naciones y de los organismos internacionales de la forma de celebrar un tratado y ver ese tratado en forma proyectiva hacia el futuro y no quedarnos solamente en la necesidad momentánea que va a resolver, Sí, sino sí. ver ese tratado con esa proyección a futuro. Claro, que siempre prevalezca el orden, no es que va a ser una proyección a lo loco, porque no debería ser así, es una proyección bien determinada para ver el desarrollo en el tiempo de ese tratado y poder evaluar su apreciación como los resultados que está generando. Sí, nuestros dirigentes tienen que enfocarse muchísimo hoy en día en formar el nuevo concepto del ser social y buscar que la educación ya parta de un principio, se parta de un principio de que tiene que ser dinámica totalmente, que tiene que ser del día a día, establecerse bajo conocimientos específicos y no entrar en una generalidad que nos permita de verdad una praxis, un desarrollo del ser humano, como en efecto es la nueva tendencia. Manejarnos nosotros andragógicamente, que nos permita una práctica constante y diaria
que nos lleve a una realidad y a un enfoque de vida como el que actualmente vivimos. Que si en un momento dado nos sentamos, cuando nos damos cuenta, ese tren nos dejó. No. Y lo vimos pasar y no nos dimos cuenta cuándo pasó. Sí, señor. Así Bueno, es, compañero, maravilloso. Muchas feliz fin de gracias. semana y estamos entonces activos con la plataforma. Sí, señor. Muy Bueno, agradecido, doctor. hasta luego, feliz fin de semana. Igualmente, igualmente, doctor. Feliz fin de semana. Igualmente.